Lindo, ahí está lindo, padre. Mi nana, un poco qué linda. Está la Ahí está imagen linda, de ¿verdad? María Bueno, Auxiliadora. entonces, Estamos en compañía del padre Miguel Ángel Cardoso Ramos, junto a su señora madre, no me recuerdo muy bien junto a su señora madre, Delfina Ramos de Cardoso, viuda de Cardoso, ¿verdad, padre? Bueno, es una de las joyas que mantiene Mingaguazú y que también el padre Miguel Ángel sobre todo tiene mucho que hablarnos porque él pertenece a esa comunidad. Muy buenos días, padre Miguel Ángel. Un placer esta mañana y gracias por recibirnos para esta entrevista. ¿Cómo estás, padre? muy bien y feliz en esta mañana tan hermosa. Me recuerda el inicio del himno a María Auxiliadora que compuse por el pedido del padre Guido Coronel para la inauguración del templo de María Auxiliadora del kilómetro 20. Porque dice: cual aurora tu imagen, María, resplandece en el límpido azul, y se elevan cual blancas palomas las mil voces que aclaman tu luz. Porque era una mañana espléndida cuando yo compuse esa canción. Por eso me recuerda siempre esa imagen de María Auxiliadora, que dentro del templo de María Auxiliadora está sobre el vitral, por sobre el vitral, y entonces se ve el cielo azul y espléndido el sol también, y entonces ella aparece como una aurora, ¿verdad? Aurora naciente. Ella, María, es la aurora de nuestra salvación. Y más tarde, cuando el padre Arduino Petris también, junto con toda la comunidad de Mingaguazú, hizo esa estatua moderna, bellísima también de María Auxiliadora. Una vez que yo pasé, la primera vez en realidad que pasé delante de esa estatua, me dio la misma impresión, porque mirando hacia arriba se veía el cielo azul, ¿verdad? El, el día espléndido también, y brillaba también como una aurora. Ella siempre es para nosotros la luz que nos ilumina, la luz del sol que va saliendo en nuestras vidas, que es el sol de Jesucristo, que es nuestra salvación. Bueno, esto es para recordar que en realidad María Auxiliadora ha influido extraordinariamente. No es que ha influido, sino que ha inspirado buena parte de mi vida, ya que cuando vine en el Alto Paraná, vine con una ilusión justamente de que aquí pueda encontrar mi felicidad. Y como una canción también que compusimos con mi hermana Estela, que es Alto Paraná, tierra de provisión, dice, ¿verdad? ¿Con Donde Estela o con Delcy, padre? No, con Estela. Ah, con Estela. Sí, donde el sol abre sus ojos y la vida se despierta, en el este de mi patria yo encontré felicidad, dice, ¿eh? Y bueno, así también, aquí es donde yo encontré un lugar donde mi familia se instaló, donde vivimos y donde también aquí crecieron mis sobrinos, ahora mis sobrinos nietos ya también, ¿verdad? Un lugar donde realmente encontramos nosotros nuestra felicidad. Y estoy muy feliz porque ahora
estoy también con mi mamá, que ella es nuestra reina, ¿verdad? Ella es la mamá Guazú de toda la familia, de todo nuestro clan, ya diría, porque somos ya muchos, y está con nosotros. Y bueno, hoy nuevamente quiero homenajear a María Auxiliadora, porque ella también me inspiró ella me llamó, o a través de ella, Jesús me llamó para ser salesiano, para ser sacerdote, y ahí llevé a todo el mundo ya ese mensaje de que María Auxiliadora es nuestra madre y nuestra maestra, la que nos enseña a vivir y a educar a los niños y a los jóvenes, especialmente a aquellos más necesitados. Ya en muchas partes del mundo y de este Paraguay, entonces tuve la oportunidad de ser educador salesiano, y también con la música. Son las cosas que tanto me gustan, el de ser docente, el de ser sacerdote, el de ser músico, todas esas cosas que para mí puedo decir que el Señor me dio la gracia de poder hacer lo que a mí me gusta. No porque me gusta más, sino que eso es lo que el Señor me ha dado también como don, como carisma. Aquí en Ingaguazú le recuerda mucho, padre, sobre su orquesta de Miguel Ángel Cardoso y su órgano maravilloso. Contame un poco la historia suya, Bueno, padre. yo vine ya luego por un milagro de María Auxiliadora, yo vine aquí al Alto Paraná. O sea, yo vine del Alto Paraná porque encontré en un momento dado en un restaurante de Asunción al señor que era el dueño de un restaurante muy lindo, que era el Caballito Blanco, aquí a orillas del lago de la República. Y entonces él me trajo aquí al Alto Paraná y comencé así. En los días siguientes nomás ya, entonces comencé a enseñar en el Colegio Nacional, todavía cuando eso, al año siguiente ya fue, al año siguiente se mudó a lo que es ahora el Centro Regional de Educación. Comencé a enseñar inglés y música. Y también en esos días ya conseguí otros trabajos, por ejemplo, trabajar también con el señor Juan Pereira, que en ese momento era presidente seccional y también era presidente de la Junta Municipal, y yo trabajaba con él más que nada en su despacho de aduana, que era también despachante él. Entonces, conseguí todos esos trabajos, imagínate. Y bueno, él me dio la gracia al Señor de que tuviese bastante éxito como organista y como cantor. Y en esa época tocaba solo. Y entonces me llamaban Miguel Ángel Cardoso y su órgano maravilloso, ¿verdad? Y los sábados, domingos tocaba en Radio Presidente Stroessner, en Radio Itapirú, en la radio, y después a la noche tenía actuaciones en los restaurantes. Primero era el Caballito Blanco, después el Cerroce, después Burucuyá, y después Guarania, y así, ¿verdad? Y después trasnoche, en aquella época habían los bailes que se hacían en las pistas, y entonces tocaba también yo, primero con la orquesta que era de Presidente Franco, que se llamaba Los Megatones, ¿verdad? Y después ya formé yo también mi orquesta, que se llamaba Sound Power, con aquellos que fueron mis alumnos del Centro Regional de Educación. Y después ya contraté otros amigos míos
rockeros de aquella época que llegaron a ser grandes músicos también. Y entonces actuábamos en las hermosas fiestas que se hacían en tantas partes. En el Náutico, ¿verdad? En el área, en el área 1, ¿verdad? En la seccional de Presidente Franco, en Mallorquín, en tantas partes actuábamos nosotros también en ese horario, ¿verdad? Porque nosotros éramos el número central, entonces era, después de actuar yo en el restaurante, nos íbamos ahí también. Bueno, fue una época muy hermosa porque también teníamos un grupo de amigos. Ya se decía Ciudad Presidente Stroessner, ¿verdad? Pero todavía nos conocíamos todos aquí en esa ciudad. Éramos todos los jovencitos, éramos amigos. Y entonces también estaban los cumpleaños, los casamientos, todas esas cosas donde yo actuaba. Te hiciste un montón de amigos. Y me hice un montón de amigos. Aquella época, los que ahora son pioneros del Alto Paraná. ¿Verdad? En aquella época no pensábamos eso realmente, ¿verdad? Y entonces estamos ahora estamos recordando justamente como mamá, estuvimos recordando eso y Padre, ¿y qué te llevó a ser sacerdote luego de haber pasado por todos esos momentos hermosos también, ¿verdad? Como tu vida ha sido diferente y de repente un cambio radical así. Bueno, debo decir que yo desde muy pequeño era amigo de los sacerdotes, de las hermanas, ¿verdad? Porque justamente yo nací en la Previsión, ¿verdad? En el Hospital de la Previsión. Bueno, padre, entonces, después de escuchar todo tu relato sobre los momentos maravillosos también que pasaste, ¿cómo fue que cambiaste así radicalmente con tu sistema de vida? Tengo que decir que toda la vida yo estuve muy relacionado con la gente de la iglesia, porque yo nací en Previsión y ahí luego ya las hermanas, ya la hija de la Misericordia, que tienen también su casa aquí en Hernandarias, ellas ya me adoptaron como su hijo, ¿verdad? Comenzamos por ahí. Después, cuando comencé a tocar, mi papá me enseñó primero el acordeón, ¿verdad? Él mismo me incentivó para eso. Y ahí nomás ya siempre los sacerdotes y las hermanas me invitaban para tocar en distintas partes. Inclusive, como el seminario metropolitano quedaba muy cerca de casa, yo me iba también ahí a cantar con el coro de los pequeños seminaristas. Y así que estaba también en ese ambiente, me iba a la parroquia también, en Asunción, y así mis actuaciones fueron también entre la iglesia y el mundo de la farándula, vamos a decirle, ¿verdad? Bueno, cuando vine acá en el Alto Paraná, enseguida le encontré a mi párroco de Asunción, que era el padre Guillermo Hirsch, ¿verdad? Y bueno, ya ahí me invitaron para ir a tocar el órgano también allí, en la catedral. Y estuve muy en contacto con ellos, ¿verdad? Con la congregación del Verbo Divino, con Monseñor Van Haken también, por eso. Y como era muy conocido en el ambiente musical, entonces siempre me llamaban para ir a tocar, por ejemplo, también en las escuelas. Las hermanas de Franco, por ejemplo, en su escuela me invitaban siempre para ir a tocar el órgano,
para los chiquitos. A mí me gustaba, me encantaba eso, para estar con los chicos también. Así que ves que acá en lo que era Puerto Presidente Stroessner, un poco todos éramos, ¿verdad? Todos estábamos juntos, y ahí también yo tuve muchos amigos en la parroquia que hasta, bueno, algunos están hasta ahora, ¿verdad? Hasta ahora están todavía. Después cuando estuve en el Centro Regional de Educación, ¿verdad? Igualmente también, ¿verdad? Entonces, yo creo que en ese sentido no es que hubo un cambio radical, ¿no? Yo como músico también era... La gente piensa a veces que como músico uno lo que hace es farrear, ¿verdad? Ujú. Y no es así, ¿verdad? Algunos dicen, bueno, ahora que farreaste todo, entonces ya te vas al seminario, me dijeron, ¿verdad? Pero no es así, porque la música para mí era una cosa linda, hermosa, pero también seria. Para mí era algo profesional, ¿verdad? Ujú. O sea, yo tampoco no era de aquellos que después de mis actuaciones que iba a, A no sé, compartir después. a Te compartir ibas a... después, ¿verdad? Sino que ya tenía que ocuparme de mis instrumentos, tenía que ocuparme otra vez de otras cosas, para más Sí. tenía otros trabajos también, ¿verdad? Y cobrabas por ese, padre, por Trabajaba la... mañana, sí, Sí. claro que sí. Ajá. Trabajaba mañana y tarde, ¿verdad? Ah. Y noche y tras noche otra vez. Ujú. Y así que tenía muchas ocupaciones. Para mí la música era una profesión, ¿verdad? Ujú. Aparte de que enseñé la música de los 15 años. Yo tenía 15 años cuando ya tenía alumnos de 10 años, ¿verdad? Que yo le enseñaba también el acordeón. Ese Y teoría y acordeón, solfeo. ¿cómo llegaste a aprender, padre? Y primero me enseñó mi papá, después me enseñó Ah, un profesor muy, Fuerte. muy bueno, ¿verdad? Extraordinario, el profesor Virginio Villagra, y el acordeón. Y después tuve varios maestros, vamos a decirle, con quienes compartía, que me enseñaban también, famosos acordeonistas, porque yo ya estaba ya en medio de ellos. Papi Mesa, por ejemplo, Papi Orrego, son acordeonistas muy conocidos, ¿verdad? sí. Que me enseñaron también. Después estudié el piano con el profesor Juan Carlos Moreno González, nada menos, así que con él yo aprendí muchísimo, porque él es el creador también de la zarzuela paraguaya, ¿verdad? Junto con Cayo Frutos Pane, ¿verdad? Entonces yo aprendí muchísimo con él también, con el piano. En fin, después ya yo fui autodidacta, vamos a decir, en muchos aspectos también. Y bueno, y así yo también cuando vine acá, justamente cuando comencé a enseñar en los colegios, entonces hice también mis cursos de música con el Ateneo Paraguayo, y también en las escuelas de música que estaban en Asunción, con los mejores profesores de música. Algunos conocidos músicos fueron también compañeros míos, pero en ese sentido. Y bueno, después ya me dediqué ya a la docencia también como músico. Ajá, ya. Comenzamos el Centro Regional de Educación, yo también fui uno de los Que hizo historia fundadores, con era ellos. junto con la doctora Guillermina Núñez de Báez, Sí. y con mis compañeros. Ya. Y padre, hay algo así que seguramente, ¿verdad? Le tocó vivir de mucha emoción cuando se fue a Roma junto al Papa. Contanos algo también de esa experiencia que viviste. ¿Cómo te sentiste, padre? Bueno, la música es algo que a uno le da la oportunidad de
de hacer o sea, de hacer muchas cosas que uno ni piensa, ¿verdad? Porque mis superiores me mandaron a Roma para estudiar la teología y después también estudié ciencias de la educación. Y cuando fui ordenado diácono, fui ordenado en Roma, estuvo conmigo mi mamá, estuvo conmigo ella justamente en ese domingo en el cual fui ordenado. Y después de la ordenación me llama el director de nuestro seminario y me dice: vas a hacer tu primer servicio como diácono y vas a hacer este miércoles, era domingo en ese momento, ¿verdad? Este miércoles ya con el Papa, ¿verdad? Así que ¡qué noticia! Vamos a decir que lo que más me emocionó no era el ser diácono con el Papa, sino que en esa ocasión estuviera también mi mamá, ¿verdad? Porque nosotros estábamos acostumbrados, estando en Roma, de estar con el Papa en diversas ocasiones, en muchas ocasiones. Pero sí que ella estuviera, eso sí me alegró muchísimo. Y de hecho, ella estuvo en la segunda fila en la Basílica de San Pedro cuando yo hice mi primer servicio. Era el día de San Pedro y San Pablo, ¿verdad? Entonces, ella estuvo presente. Y después ya de ahí me invitaron, los de la liturgia me invitaron para el día de Navidad. Ahí también fue una experiencia preciosa. Nosotros en aquella época salíamos con el Papa, o sea, nos vestíamos en el mismo espacio donde está la estatua de la Piedad de Miguel Ángel, ¿verdad? Y ahí se ponían todas las mesas donde estaban nuestros ornamentos y también el Papa ahí se vestía, ¿verdad? Y estábamos todos ahí juntos con él. Y de ahí entonces entrábamos en procesión. Fue maravilloso realmente, esa fue, o sea, se veía en todo el mundo, también aquí se vio. Me acuerdo que Guillermo García que vio también acá y pasó también por la televisión, ¿verdad? Otra vez. Y yo estuve entonces, en esa ocasión, fue la misa de Navidad, es la misa, ¿verdad? Y entonces yo canté en latín y estuve junto con él en todo momento porque fui uno de los 2 diáconos que están directamente con el Santo Padre, ¿verdad? Y fue una experiencia maravillosa. El padre Carol era, ¿verdad? El padre Carol, que sí, es el Papa Juan Pablo. Juan Pablo II era. Juan Pablo II. Y ahí entonces otra vez me invitaron para el 1 de enero. Eso fue otra experiencia otra vez, ¿verdad? El de la Navidad era en medio de la noche, ¿verdad? Con las luces, todas. En cambio el día de la 1 de enero, que es la Madre de Dios, fue un día a las 9 de la mañana, ¿verdad? Y con los vitrales, que el sol entraba por los vitrales, ¿verdad? Maravilloso también. Y así, el 6 de enero otra vez estuve, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo te quedaste ahí en esos tiempos, ¿verdad? Bueno, yo en Roma estuve 5 años y medio, ¿verdad? 5 años y medio. ¿Tuviste así un diálogo directo con el Papa algún momento? Sí, varias veces estuvimos con él, ¿verdad? Aunque, así, no es que uno está mucho tiempo con él, pero conversamos así como, por ejemplo, así coloquialmente, vamos a decirle, ¿verdad? Y bueno, pero ellos se basan mucho también sobre protocolo, padre.
No, cuando estamos así, vamos a decir, cuando estamos preparándonos, por ejemplo, para entrar, no hay protocolos, ¿verdad? Sí, en la ceremonia, sí, ¿verdad? Por ejemplo, en una de ellas yo también dirigí el coro de la universidad en Ah, el Vaticano, ujú, ¿verdad? Y así distintas ocasiones en las cuales sí se tenían muy en cuenta los protocolos, ¿verdad? ya. Pero cuando uno está dentro de la, o sea, preparándose para las ceremonias y esas cosas, es más así una conversación familiar, vamos a decirle, ¿verdad? Ujú. Los salesianos, de hecho, son muy cercanos al Santo Padre, ¿verdad? Y a los distintos papas. Ahora también el Papa Francisco, que se crió también en el oratorio salesiano de San Antonio de Buenos Aires, ¿verdad? Ujú. Y él creció ahí a los pies de María Auxiliadora de Almagro, Argentina, ¿verdad? Él es del barrio del Santuario de María Auxiliadora de Buenos Aires, así que él también igual, pero el Papa Juan Pablo realmente nos apreciaba muchísimo, sí, luego que sí, ¿verdad? En fin, realmente fue una experiencia maravillosa el estar allá en Roma. Después tuve ocasión de estar varias veces otra vez, pero eso es inolvidable, son momentos de gran emoción. Yo estoy, vamos a decir, desde pequeño estoy demasiado acostumbrado al escenario, vamos a decirle, ¿verdad? Ujú. Así que para mí también no me asustaba, no me asusta, ¿verdad? Las multitudes ni Ujú. ¿verdad? Al contrario, fui creciendo en eso, ¿verdad? Y En la claro, medida que padre. fui eh, dirigiendo distintas ceremonias, distintos eventos también multitudinarios en Roma Mm. y en otras partes también. Y después también acá en nuestro país, ¿verdad? Tantas ocasiones también Sí, que me ya tocaron. eras profesional. Porque después también como superior salesiano tuve varias oportunidades en ese sentido. Inclusive ir otra vez también a Roma como superior representando a nuestro país y en nuestras asambleas salesianas. También fui presidente de los religiosos, así que estuve también en los congresos de religiosos y, y así en distintas ocasiones. Me ayudó mucho el de haber sido músico y por lo tanto actuar en diversos ambientes, ¿verdad? También me ayudó eso a ser adaptable a las situaciones porque uno tiene que viajar y tiene que acostumbrarse rápido a lo que a las distintas situaciones, ¿verdad? A los distintos ambientes, también a las personas, ¿verdad? Ser muy eh, abierto por un lado y por otro lado también tener esa capacidad de diálogo con distintos tipos de personas con las cuales uno tiene que alternar. Así es. Qué bueno, padre. Sinceramente está muy agradable la charla y conocer un poquitito sobre el padre también, Miguel Ángel Cardoso. Eh, ¿Cuál es su función actualmente, padre, aquí en Bueno, y ahí Mingaguazú? tengo que decir algo que para mí es importante. Por Sí. ejemplo, mi ordenación sacerdotal, yo lo hice en Mingaguazú. En realidad yo podría haber hecho en Roma con el Papa, ¿verdad? Tal vez el hecho de, en primer lugar, que yo ya fui diácono del Papa, y por otro lado también el cariño que le tengo al templo de María Auxiliadora de Mingaguazú, donde nació mi vocación, y a la gente de Minga también. Entonces yo hice mi ordenación sacerdotal en Mingaguazú. Y ahora, por eso cuando volví ahora después de mucho tiempo aquí,
La verdad que estuve también 3 años, estuve entre los años 2008, 2009, 2010. Estuve como director de la comunidad de Migaguazú, como director de los colegios salesianos de Migaguazú. Don Bosco, la Escuela María Auxiliadora, el Colegio María Auxiliadora. Estuve también en esos 3 años, pero ahora estoy volviendo otra vez y me encuentro con la gente y me alegra muchísimo porque puedo brindarles a ellos todo lo que aprendí, ¿verdad? Todo lo que aprendí. Por eso en este momento estoy ayudando, estoy formando parte de la comunidad de Migaguazú, de mis hermanos, y entonces estoy celebrando las misas, sobre todo los fines de semana, en las capillas, las distintas capillas, ¿verdad? Y me alegra eso muchísimo porque me encuentro con la gente de Migaguazú, aquellos antiguos que me recuerdan todavía, sí, yo te conozco, yo bailaba, o yo me fui a los 15 años de una prima mía que vos tocaste, ¿verdad? O vos justamente viniste a tocar en la fiesta de mi casamiento y así, ¿verdad? Te hacía recordar todo. Y me hacía recordar. Qué Sí, lindo. claro que sí. Y otros que son nuevos, ¿verdad? Que no conocen, o sea, que son nuevos en Migaguazú. Pero me alegra mucho de eso, ¿verdad? Porque veo que la gente nueva que viene ya tienen también, están teniendo un sentido de pertenencia a Migaguazú. Y eso me hace muy feliz, ¿verdad? Porque hay que decir que en muchas oportunidades a mí me propusieron para quedarme, ¿verdad? En distintas partes, ¿verdad? Porque recorrí mucho. Y yo, no sé, es algo que el Señor me dio seguramente, el de querer trabajar con mi gente. O sea, ahí es un poco llama la atención porque, por ejemplo, el guaraní yo aprendí de mis padres, ¿verdad? Pero no es que mi lengua materna hacía sea el guaraní, ¿verdad? Más bien el castellano, pero a mí, no sé, me llega muy hondo cuando, por ejemplo, confieso a alguna persona que se confiesa en guaraní, ¿verdad? Me llega mucho más. Ah, ¿en serio? Me llega Mira. mucho más, ¿verdad? Y no sé, me pongo muy feliz porque me dicen, usted, vos hablas el guaraní paí, me miran así, ¿verdad? Claro. Y dicen que tengo una dicción así, que parezco extranjero, ¿verdad? Ah, claro, por las mezclas. Y por la mezcla tal vez. Sí, sí. Pero, tengo paraguayo, doña, le digo, ¿verdad? O si no, sí, paraguayo y nada, le digo a los señores, ay, güey. Ay, chulo. Entonces, y me acuerdo que también al inicio yo procuraba hacer todas mis homilías en guaraní también, ¿verdad? Y con el padre Diógenes González, ¿verdad? Diógenes. Me ponía así a hacer, ¿verdad? Sí. Después dejé porque ya no estuve más en un ambiente así rural. Generalmente estaba en ambientes Sí. urbanos ya, ¿verdad? Entonces, Eso. y cuando estaba en Italia hablaba italiano, en Brasil hablaba el portugués, entonces... Era muy normal todo, cualquier idioma. El inglés, cuando estaba en Estados Unidos, así, ¿verdad? En Inglaterra o en Irlanda, o también Tierra Santa, el inglés se utiliza, ¿verdad? Entonces, hacían los idiomas que me correspondían. Pero yo estoy feliz cuando estoy aquí con mi gente y le digo a ellos, ¿verdad? Y les canto el himno María Auxiliadora. ¿Verdad? Así como arrancaste Cantan cantando. conmigo, Sí. cantan conmigo con muchas ganas. Qué gusto, padre. Los grandes y los pequeños también. Y así tiene que ser, ¿verdad? Todos tenemos que acompañar este momento. Es la fecha, el mes de mayo, el mes de María. Todos somos María, ¿verdad? Sí, así es. Padre, Y bueno, ahora estoy también enseñando en la Universidad Católica, ¿verdad? Sigo enseñando.
todavía, ¿verdad? De hecho, yo soy más de la parte educativa en ese sentido. El enseñar para mí es natural, y también estamos formando el coro de la Universidad Católica aquí del Alto Paraná, así que la música continúa también adelante, Con los estudiantes de allí. con los estudiantes de allí. No importa ¿verdad? la carrera. No importa la carrera, y Ajá. así estamos. Y Perfecto. bueno, así que haciendo lo mío. Ajá. ¿Cuántos años estuviste como presidente de la Episcopal Paraguaya? Bueno, estuve como presidente de la CONFERPAR, que es la Confederación de Religiosos del Paraguay. Estuve 5 años, 5 años. Era 5 años. ¿Pero 5 años luego es ese se puede No, volver? es 3 años, solamente Ajá. que yo hice un primer periodo de 3 años, y después a los 2 años ya tuve que ir o sea, terminé de ser inspector de los salesianos, entonces dejé ya eso porque el superior general me llamó para ir a Tierra Santa, ¿verdad? Y entonces ya dejé ese año que sobraba, 5 años por eso, ¿verdad? Ya, Así qué es, bueno, sí, padre. de los religiosos del Paraguay. Fue una experiencia también muy linda, porque yo también compartí mucho con los obispos, ¿verdad?, del Paraguay. Era una época bastante, bueno, nuestro Paraguay siempre tiene sus épocas, ¿verdad? Bastante difícil también. Los religiosos también nos plantamos junto con los obispos, ¿verdad? Así mismo. Padre, no sé si se recuerda cuando se iba a elegir el nuevo papa. Qué emocionante fue que el cardenal del Brasil se acercó mucho, ¿verdad?, al cargo, cuando el papa Ratzinger iba a asumir, Sí, también. de América Latina. Era lindo. Pues, se veía ya que América Latina tenía una influencia muy grande, ¿verdad? O sea que toda la pastoral de América Latina había ejercido ¿cómo se puede decir? Una influencia, sí. Una influencia muy grande en la iglesia universal, a través de no solamente de sus documentos, sino de la metodología que fue implementando dentro de la iglesia latinoamericana. A pesar de todas las contradicciones y las dificultades que tuvo también, sin embargo, ¿verdad?, se veía que la iglesia latinoamericana había hecho un camino inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad?, con sus marchas y contramarchas, pero como una iglesia que va respondiendo a las necesidades de los tiempos y las situaciones de los lugares donde se inserta, ¿verdad? Y se incultura dentro de cada país, y dentro de cada región, dentro de cada continente. En la actualidad, padre, ¿cuáles de los países de América Latina que tiene más influencia en cuanto a los católicos? Y bueno, Mayor influencia. el Brasil, que no es un país sino un continente, ¿verdad? Sí, Siempre tiene una gran influencia, ¿verdad? Y es porque es una potencia en todos los sentidos también, ¿verdad? También el sentido religioso, por el número de habitantes que tiene, por el número de católicos que hay, por el número de obispos que tiene también, ¿verdad? O sea, toda la iglesia, y también por todas las reflexiones teológicas que ha hecho, ¿verdad? Y la pastoral, indudablemente, la pastoral que es todo un ejemplo para América Latina y el mundo también. Claro que sí, indudablemente. Argentina actualmente tiene también importancia, tal vez por el Santo Padre, y también por tantas cosas lindas, ¿verdad?, que hacen nuestros hermanos argentinos, católicos argentinos. Incluso el de la pastoral
para nuestros hermanos paraguayos, para nuestros compatriotas que están en Argentina. Exacto. Importante. Sí. La pastoral para migrantes. Uh-huh. Es verdad, padre. Y bueno, realmente hemos tocado bastantes temas, ¿verdad? Con ustedes. De repente María nos acercó para que esto sucediera, ¿verdad? María Auxiliadora. Y porque encontrarte también, padre, no es fácil. Y además de de los compromisos que tenés que estar cubriendo, las parroquias, cumpliendo tu misión, ¿verdad? Entonces, de pronto nosotros le agradecemos muchísimo. Desde Digital hizo historia y le pedimos a María para que siga bendiciéndonos. Tu mensaje final, padre. Bueno, en primer lugar que ustedes saben que la vida familiar fue también una vida gozosa para mí, ¿verdad? Y también el pensamiento de que yo podría formar una familia también para mí era una idea maravillosa. Yo siempre le digo a la gente, miren, la vida familiar para mí fue algo que al final me movió justamente para elegir ser sacerdote también. Fue la base, fue el cimiento que me dio la fuerza para poder ser sacerdote. Y ahí está justamente mi mamá, mi papá, mis hermanas, ¿verdad? Fue una vida muy feliz. Y también mi trabajo como laico para mí fue maravilloso. Le digo a la gente, no es porque yo fracasé en esto o en aquello, ¿verdad?, que yo me hice sacerdote, como algunos piensan. No, al contrario. Esa es una base para poder sostenerse como sacerdote también. O sea, no, si uno no tiene una buena base familiar, es difícil realmente. Sobre todo por la parte afectiva, ¿verdad? Y también por la parte en la cual uno tiene coraje y tiene fortaleza para sostener a otras personas. El sacerdote tiene que tener esa calidad de sostenerse a sí mismo y apoyar a otros también. ¿Verdad? Y si uno no tiene eso, entonces, ¿verdad?, uno aprende a ser papá de su papá, aprende a ser mamá de su mamá, aprende a ser hermano de sus hermanos, uno aprende a ser amigo de sus amigos. Y si uno vive entonces esa vida de laico, ¿verdad?, si uno vive felizmente, uno tiene todos los instrumentos como para poder continuar durante toda la vida esta vocación del sacerdocio. Muchísimas gracias, padre. Sinceramente, nosotros realmente estamos muy felices también aquí porque vemos que está junto a su madre, que es doña Delfina, y a quien también nosotros le saludamos y queremos escuchar un poco unas palabritas de ella. Porque demasiado tenemos un grande compromiso con la sociedad y le agradecemos a usted porque usted viene a proteger para que podamos nosotros demostrar la cualidad que tiene, no porque es mi hijo, pero tengo yo intención de otra oportunidad para que pueda saber el valor que era de chiquito, o sea que Dios le había dado y que él trajo de allá. Entonces ese valor es también muy importante para contar a la sociedad. Pero sería otro día porque ya está escuchando el tiempo, cómo le está llevando. No, yo no me... Pero entonces tenemos que dejar para otra oportunidad de chiquito, porque está descubriendo algo que a lo mejor mucho no había pensado por él en el mundo.
Y demasiado le agradezco, Dios es mi Padre, y yo digo también de parte de su hermana, porque las hermanas también siempre valora y reconoce también su valor. Ajá. Y también la sociedad paraguaya, la sociedad que desde chiquito como era. Pero ahora en este momento pues se va descubriendo lo que es el valor que él mismo ya preparó y él mismo ya ocasionó para que todo esto se haga. Y le agradezco demasiado a usted, señora, porque solamente así se puede descubrir lo que es el Conocer valor un poquito que Dios ha dado, porque no es así nomás. Sí. Entonces es demasiado gran cosa lo que está haciendo. Le felicito también a usted porque tiene usted también interés de demostrar los valores del humano. Así Y es. muchas gracias y sea siempre feliz porque tiene esa voluntad de hacerte y hacer descubrir las cosas lindas de la vida. ¿Cuántos años tiene ahora doña Delfina? Y voy a cumplir 93 años. 93. Qué gracia de Dios tiene el Padre en tenerte a su lado todavía, También, ¿verdad? yo también de tenerle a él a mi lado Sí. en esta forma. Y que le acompañes que en me sus está acompañando, actividades. nos acompañamos y a toda mi familia. Ya. Porque toda la familia que pertenece, en especial porque yo soy casi sola, que me pertenece, reconoce el valor de él, y reconoce ante Dios y ante la sociedad el valor de él. Y de nuevo le digo que le agradezco infinitamente, porque no es cosa de cualquier cosa nomás que usted está haciendo. Está haciendo una obra demasiado hermosa y demasiado que casi poco o nada escuchamos, pero será otro momento para descubrir más el valor que Dios le ha dado. Sí, tuviste suerte, doña Delfina, en todos los sentidos. Dios la Virgen María Auxiliadora te ha acompañado, porque todos tus hijos son profesionales. Mi saludo también para Estela Cardoso, que es nuestra compañera, nuestra colega también, Y ella sí, licenciada ya en comunicación. Esto pues, dice también una persona, es por la cabeza, dependía por la cabeza, y dice también porque los nietos, mis hijos, mis hijas y los nietos que se está presentando, cada uno que viene también con la gracia de Dios, con la gracia que demuestra también el valor humano también a la sociedad. Y más que usted nos está acompañando. Entonces digo yo que se va agrandando más por eso la cualidad de que hemos pasado, que hemos hecho posible para que el mundo sea mejor y para que lo humano tenga un poco en cuenta la diferencia en lo que ha procurado y en lo que no procura. Entonces, de nuevo le digo otra vez que le agradezco infinitamente. Solamente Dios le puede pagar todo esto. No, por favor, está demasiado para nosotros. Es muy importante de contar con una familia así como ustedes, ¿verdad? Doña Delfina, una de las pioneras, y todas le recuerda, todas las personas se recuerda de ustedes. Bueno, nuestro cariño y saludo a toda tu familia, a tus hijas, aparte del padre, a tus nietos, que ya son todos profesionales. Y en cualquier momento, María Auxiliadora nos va a volver a hacernos encontrar y volver a tener un lindo diálogo, doña Delfina. Muchas felicidades y que tenga buena salud siempre. Amén, amén, amén. Igualmente. Muchas gracias. Muchísimas gracias entonces para la familia Cardoso Ramos,
por habernos brindado esta linda entrevista y un buen horario que le hemos quitado también. Muchísimas gracias y felicidades por María Auxiliadora. Siga adelante con su profesión.